Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam Rahakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la Gran Piedra de Molino. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Aquí con una lección, espero que sea de edificación. Aquí quiero entrar en cómo sabemos de que Israel se dividió en dos reinos, ¿no? Y por profecía se iba a juntar a los dos reinos en tablas, ¿no? Y quiero ir en el punto y esas tablas, ese cartel, ese rótulo que tenemos y sacamos en los campos, ¿no? En cada campo que hay que sale a predicar, ¿no? Aprendiendo de nuestros maestros de la Gran Piedra de Molino, y tenemos como principal rótulo el de las 12 tribus de Israel, ¿no? Que eso viene a ser profecía, cumpliéndose delante de sus ojos. Cuando ven a profetas de Yahweh Bashim Yahweh Shai predicando en las calles con el rótulo de las 12 tribus de Israel, ¿no? Pero quiero ir al punto de cómo es de que se partió el reino de Israel en dos. Dice Primera Reyes 11 y 26, dice: otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo, cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos, ¿no? Entonces los profetas venían a hablar y siempre eran la voz de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Eran la voz de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Entonces lo que hablaban era palabra de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Y dice: cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos, luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Yahweh Bashim Yahweh Shai de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, ¿no? Y ahí es donde se le indicó a Jeroboam de que iba a partirse el reino, ¿no? Y 10 tribus le iban a dar a Jeroboam, y las demás tribus iban a quedar con Salomón. Dice el 31, luego dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Yahweh Bashim Yahweh Shai de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que ha escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch,
Dios de los amonitas, ¿no? Entonces, ¿por qué se partió el reino? Porque Salomón dio culto a estos dioses, ¿no? ¿Y por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Morenos, indígenas, latinos, nativoamericanos, que somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Porque nosotros seguimos dando culto a dioses, ¿no? ¿A qué dioses? A estos dioses de ahora, ¿no? Como ser, que se llama que estamos viviendo aquí en Bolivia, es en La Paz, el Equeco, el dios de la abundancia, ¿no? El dios de la riqueza, que esto viene a ser un dios mamón, el dios de la riqueza, ¿no? Eso ahora hay mucha gente que está metida, sumergida y dando su fe a esta basura, ¿no? Y por eso estamos desechados del Señor, ¿no? Dice, vuelvo a leer 33, pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los Sidomios. Y esta Astoret es cualquier virgen que tú tengas en tu casa, ¿no? Una virgen de Copacabana, por estos lados, por Bolivia, virgen del Socavón, virgen de México, Guadalupe, y todo vuelve a estos dioses falsos, ¿no? Que jodió a Salomón, igual está jodiendo a nosotros. Dice, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Ahí está. El pecado del rey Salomón no era que tenía muchas mujeres, ¿no? Pues creo que eran 700 esposas y 300 concubinas. No, ese no era el pecado. El pecado de Salomón era que adoró a los dioses, a otros dioses, y lo peor era de que estas mujeres le llevaron a adorar a sus dioses, ¿no? Ahí está, dice, Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David, ¿no? Y si tú lo puedes recibir, Salomón es Yahweh, al que tú ignorantemente llamas Jesús, ¿no? Yahweh es Salomón, ¿no? Hay reencarnación en las escrituras y por este hecho en la escritura no te habla del castigo que sufrió Salomón por rendir cultos a dioses, a estos dioses, sino que vino como Yahweh y pagó sus pecados cuando vino aquí, cuando estuvo Yahweh en el mundo, ¿no? Porque la escritura te habla de que él vino a morir por nuestros pecados y por sus pecados, ¿no? Y cuando cometió pecado, cuando él estaba como Salomón, ¿no? Dice, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí, quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, ¿no? Porque se llama por amor a David, ¿no? Yahweh no le quitó el reino a Salomón, ¿no? Hasta el resto de sus días, dice, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti las 10 tribus. Ahí está, ¿no? Y ahí vemos de que ahí así se partió el reino de Israel. A Jeroboam le dio las 10 tribus y sería el reino norteño, ¿no? Dice, sigamos. Primera Reyes 11:36. Salaquia, y quiero irme a esta, ¿no? Antes de pasar a este tema del rompimiento del reino de Israel.
Dice Primera Reyes 11:35, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti las 10 tribus. ¿Y dónde están las 10 tribus en las escrituras? ¿Dónde encontramos qué les pasó a las 10 tribus? Y vamos a ir a eso, ¿no? Y para ir a qué le pasó a las 10 tribus, tenemos que ir a Segunda de Esdras, capítulo 13. Este libro está en la Biblia King James, en el inglés, y lo voy a traducir. Y también está este, este libro en la Biblia del oso, ¿no? Se llama Cuarta de Esdras. Y vamos a ir a Segunda de Esdras en la King James, capítulo 13. Vamos a ir hasta el versículo 40, sobre las 10 tribus que pasó. Dice: esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, y él las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra ciudad. Entonces, desde que Yahweh Bashim Yahushai quitó Salakia, desde que Yahweh Bashim Yahushai determinó de que el reino, 10 tribus se le iban a entregar a Jeroboam, y de ahí empezó a reinar Jeroboam, y empezaron a reinar reyes sobre las 10 tribus, porque se separó el reino de Israel en dos, en el reino norteño y en el reino sureño, ¿no? ¿Y qué pasó con el reino norteño? ¿No? Dice: esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras en su propia tierra en tiempo del rey Osea. Y cuando tú buscas en la Biblia el rey, qué pasó mientras el rey Osea era rey de las 10 tribus, tú vas a ir dándote cuenta de que él provocó a los asirios, si más no me equivoco, por no dar impuestos o por engañar por impuestos, ¿no? Y el rey de Asiria llevó a las 10 tribus a otro lado, ¿no? Dice: esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, y él las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Dice: pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país lejano donde nunca habitó la humanidad, para que guardaran allí sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. ¿En dónde? En Israel. Y entre ellos han hecho un consejo y han dicho: no, estamos aquí en el imperio asirio, vámonos a otro lado, vamos a otro lado a cumplir los mandamientos de Yahweh Bashim Yahushai, ¿no? Dice: entraron en el río Éufrates por los lugares angostos del río, ¿no? Porque el Altísimo les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron, ¿no? Entonces ellos salieron por el río Éufrates, bordearon el Cuerno de África y salieron a otro país, a otra tierra, ¿no? Dice: porque a través de ese país había un gran camino para ir, a saber, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsaret. Y Arsaret es una región, ¿no? En la cual así llamaron en ese tiempo al continente americano, ¿no? Y así es como las 10 tribus vinieron a este lado, en el imperio, en el reinado del imperio asirio, ¿no? De los asirios, y nos venimos a este lado, ¿no? Dice: porque a través de ese país había un gran camino para ir, a saber, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsaret, ¿no? Si más no me equivoco, es Tierra Nueva, algo así, ¿no? Que vendría a ser el continente americano, ¿no? Entonces habitaron allí hasta el último tiempo, y ahora cuando comenzarán a venir, ¿no? Entonces, lo que pasó con las 10 tribus es de que nosotros nos venimos a este lado. Por eso cuando vino Yahushai, ahí solamente estaba el reino sureño, Judá, Benjamín y Leví, ¿no? Y sigamos yendo en Primera Reyes 11. Dice, Primera Reyes 11:35, pero le quitaré el reino a su hijo, y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu, para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando, y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel, ¿no? Él era el rey de Israel, el primer rey,
del reino norteño, y gobernarás todo lo que tu corazón desee, si prestas atención, y esta es clave, ¿no? Dice, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo, estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel, ¿no? Aquí dice, por causa del pecado de Salomón, que el pecado era adorar a otros dioses, por causa de pecado de Salomón castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Ahí está. Y aquí vamos en el hecho cuando las tribus se rebelaron contra Salomón, ¿no? Dice Primera Reyes 12:1, rebelión de las tribus del norte. Ahí está, por eso te habla la escritura del reino norteño, ¿no? Dice, Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Natán, se enteró de esto, regresó de Egipto, ¿no? Y el profeta le dijo a Jeroboam de que le iba a dar las 10 tribus, ¿no? Dice, cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él juntó con toda su asamblea. Y él juntó con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre, un amo muy duro, le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió, deme 3 días para pensarlo, ¿no? Y este era el heredero que agarró Israel, ¿no? Primera Reyes 12:5, Roboam les respondió, denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam, ¿no?, consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y le da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les puso cargas pesadas, pero ahora yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¿No? 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones, ¿no? Y ese es el problema cuando tú eres guiado por jóvenes que no están en la verdad, ¿no? Porque hay jóvenes, hay gente joven, hermanos que están en el espíritu, se ven como jóvenes, pero en el espíritu son ancianos, ¿no? Y ellos te van a llevar por una buena senda, por un buen camino, ¿no? Si estás en Yahweh, sin Yahweh, pero si no, vas a recibir consejos de estos jóvenes que
que piensan cosas que no son correctas. Y eso pasa hoy en día, ¿no? Hay gente joven que está gobernando países, que tienen cargos importantes y no están llevando con sabiduría su posición y están jodiendo a gobiernos, ¿no? Y a reyes. Dice, y siguió el consejo de los más jóvenes, así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por tanto, por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, ¿sí? Porque estaba profetizado, ¿no? Y vamos a saber qué era. Porque se cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo, y lo hemos leído. Cuando todos los israelitas, que son morenos, indígenas, latinos, nativoamericanos y nuestros descendientes, ¿no?, se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa Israel, y tú David cuida tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, ¿no? Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Ahí está. ¿No? Hasta el día de hoy, el reino norteño se ha negado a ser gobernado por un descendiente de David, ¿no? Por la tribu de Judá, un descendiente de la tribu de Judá, donde los judíos, los verdaderos judíos, son hombres morenos, ¿no? A lo que tú llamas negro, los que sufrieron la esclavitud. Dice, hasta el día de hoy las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que se cumplía profecía hecha por el profeta, ¿no? De que 10 tribus se le iban a entregar a Jeroboam. Pero si iba a reinar bien, si iba a hacer caso a Yahweh, pero no hizo caso. ¿No? Dice, cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David, ¿no? Entonces, esta es la historia en la cual el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? En el reino norteño y en el reino sureño. Las 10 tribus de Israel que se fueron con Jeroboam, y las otras tribus con Roboam, ¿no? Desde ese tiempo pasaron reyes y reyes hasta Osea, y en el reinado del rey Osea, en el reino norteño que leímos en Cuarta de Esdras, en ese tiempo todo el reino norteño en su gran mayoría fue sacado de Israel y se los llevaron a Siria, en el lugar, en territorio de Asiria, que si más no me equivoco es por Irán o Irak. Y de ahí es donde salimos nosotros y nos venimos aquí a las Américas, ¿no? Y hasta el día de hoy que tú estás entendiendo la verdad, hasta el día de hoy es de que cuando tú estás en el espíritu de Yahweh Bashim Yahushai, esa maldición, por decirlo así, de que no queremos nada con nuestros hermanos de Judá, que son los morenos, los negros, por decirlo así, pusieron esa chapa. Tenemos por decirlo así, esa envidia, esa bronca con nuestros hermanos de la tribu de sureña, los negros, ¿no? Los morenos. Pero cuando estás en Yahweh Bashim Yahushai, eso se disipa.
No, eso ya no ves a un hombre negro. Lo digo así para que me entiendan de quién estoy hablando. Porque a veces cuando hablo de moreno dicen, estás hablando de uno del reino norteño, ¿no? Cuando tú estás en el espíritu de Yahweh Hashem Yahushai y tú ves a un hombre negro, ¿no? Y tú, cuando estás en el espíritu, tú sabes de que ellos son descendientes de Judá. Ahora que estén ¿qué se llama? Adorando otros dioses, haciendo cosas que no van, va a haber mucha gente que va a hacer eso. Pero, cuando tú veas a un moreno, tú sabes de que es de la tribu de Judá, del reino sureño, Judá, Benjamín y Leví. Y ahí es donde te llega en el espíritu de que ellos son nuestros líderes, ¿no? Que de ellos salió la verdad también, porque los apóstoles de la gran piedra de molino, los ancianos, nuestros maestros, los ancianos son del reino sureño, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú entiendes y ves ya en el espíritu, ves a nuestros hermanos, ¿no? Los negritos, que son de la tribu de Judá, que no saben quiénes son ellos, ¿no? Que son los líderes de Israel. Y eso está en profecía. Cuando tú ves que se llama las bendiciones de la tribu de Judá, ¿no? Y por eso se lleva ese que se llama ese cartel o ese rótulo de las 12 tribus en el cual juntamos al reino de Israel, ¿no? Que ese rótulo es lo que tenemos y sacamos en los campos cuando salimos a profetizar a nuestra gente, ¿no? Bueno, espero que esta lección, no sé si es breve, les haya sido de edificación. Y quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Ruhakadash, doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino, y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima, Shalom.